unirse a este importante panel. Yo creo que con todo lo que hemos podido ver estos días, creo que podríamos concluir con una frase de una de las compañeras guatemaltecas que intervino, con Lorena Cabnal, que trascendió la mítica frase de lo personal es lo político y dijo lo colectivo es lo político, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva podemos comenzar un panel como el de hoy, mujeres andaluzas que hacéis la revolución, y desde luego para ello contamos con mujeres de primer nivel. Las voy a presentar y en ese mismo orden en el que las voy a presentar van a intervenir las compañeras. Eskerrik asko a vosotras y eskerrik asko a todas las que se están conectando para escucharnos. Pastora, una amiga de Euskal Herria, Pastora Filigrana García, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 2004, en la actualidad abogada en ejercicio del libre de Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, de Sevilla, especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho de Extranjería, maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Derecho por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, cooperativista, activista defensora de derechos humanos en diferentes movimientos sociales, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, mestiza, gitana, feminista, ha realizado muchas publicaciones. Yo destacaría un libro que personalmente me ha encantado, El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Es la historia del pueblo gitano como ejemplo de resistencia al modelo capitalista a través de formas de resistencia comunitarias. Como ella dijo en una entrevista, sus abuelas le enseñaron lo que es la conciencia de clase, aunque no la sentaron y le explicaron lo que era, sino que se lo enseñaron como ejemplo de vida. Tenemos a Soledad Castillero Quesada, antropóloga social, investigadora del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación giran en torno a la antropología de la alimentación, los procesos migratorios y los estudios de género. Actualmente está desarrollando una tesis doctoral sobre los impactos de la alimentación globalizada, documentando el sector del fruto rojo en la provincia de Huelva. Considera urgente un feminismo andaluz organizado que ponga en el centro las opresiones que vertebran al territorio desde una perspectiva feminista, donde haya un espacio representativo para todas las mujeres que habitan. Virginia Piñacruz es psicóloga social, trabajadora en el ámbito de intervención con víctimas de violencia machista, creadora del proyecto de memoria histórica del feminismo andaluz, cuyo título lleva este panel, Mujeres andaluzas que hacen la revolución, ahora mismo en plena producción y difusión de su primer libro, junto con la ilustradora Annie Nock, Alianzas desde el feminismo andaluz, un fanzine ilustrado, además feminista, sindicalista, andalucista, con un largo recorrido y actualmente forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadoras también. Y finalmente María Montalves, madre y abuela orgullosa de 54 años, la mayor de 6 hermanos, todos hombres, desde los 12 años es trabajadora del campo como jornalera. Dice que criarse en un entorno rural donde el machismo y el patriarcado campaban a sus anchas y además en una familia rodeada de hombres, sentó en ella esa semilla de rebeldía por tantas injusticias que veía a su alrededor, pero que también padecía. Así que decidió casarse a los 16 años huyendo de una cárcel y, como ella misma dice, se metió en otra, pero esto la hizo más rebelde y más combativa. Empezó a militar en un sindicato donde las mujeres no participaban en los órganos de dirección, ni siquiera salían en las fotos de las luchas que se hacían. Así que con este panorama decidió que las mujeres también tenían que ser visibles en los cargos de representación y fue elegida responsable del mismo. A partir de ese momento comenzó su andadura en el activismo. No pudo estudiar porque su padre se opuso y estuvo frustrada durante muchos años por este motivo, pero a día de hoy dice con mucho orgullo que la formación que ha adquirido como activista supera a la de cualquier universidad. Con este plantel de lujo podemos comenzar. Adelante, Pastora. Hola, Egunon, buenos días a todas y todos que nos estáis escuchando. Muy contenta de estar aquí, aunque sea tan temprano, y emocionada por el planteamiento de la mesa, no darle esta entidad en un espacio como este de la jornada sobre feminismo marxista, y emocionada de escuchar los currículum y las vidas y las trayectorias de mis compañeras, porque vamos a intentar verdaderamente transmitir qué es esto del feminismo andaluz, porque estamos enunciándonos desde ahí y cómo nos puede ayudar a tener una vida mejor colectivamente, ¿no? Vamos a intentar perfilar algunas ideas.
Esto del feminismo andaluz, hace unos años nos preguntábamos, bueno, pero ¿existe? ¿No existe? ¿Cómo sería un feminismo andaluz? ¿Quiénes y desde dónde tendríamos que enunciarlo? Y si bien es cierto que entonces, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, hará 5 o 6 años, no podíamos decir que existiera una práctica, un pensamiento como tal, que podríamos englobarlo en prácticas concretas de mujeres feministas que se hicieran desde Andalucía, sí es cierto que cada vez había más mujeres que necesitaban definir su lucha feminista desde el territorio que habitaban, ¿no? Afortunadamente ya hay muchas más prácticas, más pensamientos. Soledad y Virginia hablarán de esto, de estas reflexiones académicas en torno a esta cuestión, y también existe práctica. Aunque yo creo que cuando escuchen a María van a entender que el feminismo andaluz ha existido siempre, que el territorio que una mujer habitaba en su lucha sigue siendo importante también en Andalucía, y que bueno, ahora es cuando le damos forma, ponemos los nombres, pero verdaderamente son prácticas que ya vienen sucediendo antes de poderlas ideologizar, ¿no? o teorizar. Esto cuando empezó, las primeras mujeres andaluzas que empezaron a hablar de esto, sobre todo eran mujeres emigradas, mujeres que estaban en otras latitudes más al norte y que veían cómo el hecho de ser andaluza en otros territorios verdaderamente les suponía un escalón más de dificultad, ¿no? Para el acceso a la renta, a los bienes o a ciertos derechos. Cuando estos sufrimientos de mujeres migradas que volvían se ponían en diálogo con otras mujeres que también estábamos aquí haciendo en el territorio feminismo y que estábamos vinculadas a movimientos andalucistas, fue muy fácil casar estas sensibilidades y empezar a producir teórica y prácticamente, ¿no? Hay una web de Mar Gallego que yo creo que hay que nombrarla cuando hablamos de feminismo andaluz, porque se llama así. Ella fue la primera en exponerlo así, y tiene bastante interés por si alguna queréis seguir indagando estas cuestiones. Cuando hablamos de un feminismo enunciado de Andalucía, necesitamos dotarnos de un mínimo de marco teórico para entender dónde nos estamos moviendo, ¿no? Si tengo que hablar un poco de esto de qué es la interseccionalidad, la intersección, el territorio y la clase, y cómo se conectan. Efectivamente vivimos en un mundo capitalista que en esta fase neoliberal, que reparte de manera desigual en el mundo el acceso a la vida digna. Los derechos, los bienes materiales o inmateriales están desigualmente repartidos, ¿no? Por eso vemos esta pobreza estructural que nos rodea. Bien, este reparto no es caprichoso, existen unos criterios de reparto de los derechos y la riqueza a escala del mundo. Yo siempre digo, y lo resumo así en una frase poco académica, que es, bueno, pues que la vida, la riqueza, el trabajo está repartida de manera desigual dependiendo del cuerpo y el territorio que se habita. Hay un ideal de cuerpo que portador de una energía vital, de una fuerza de trabajo más cara, y a medida que nos vamos alejando de ese ideal, la fuerza de trabajo, por tanto la vida que porta un cuerpo, se abarata. Ese ideal, como sabemos, ese arquetipo es el varón blanco y el varón que habita los territorios occidentales. Podemos meter el varón blanco, heterosexual, que habita los territorios de Occidente. A medida que nos alejamos de ese ideal, si habitas un cuerpo menos blanco, un cuerpo de no varón, o habitas un territorio que se aleja de lo que concebimos el territorio occidental, que bueno, aquí hay mucho debate, no tiene por qué ser un territorio geográfico, puede haber un norte en el sur y un sur en el norte, es cierto. Pero según el territorio que se habita, la fuerza de trabajo, la vida se abarata. Lo que toca en el reparto del pastel, de la riqueza y el trabajo es menor, ¿no? Por eso la mayoría de la gente más pobre del mundo no habita Occidente, no es blanca y en su inmensa mayoría es mujer. Desde esta explicación, que es teórica, aunque se encarna en los cuerpos de muchas personas cada día, se coloca el feminismo andaluz para entender. Feminismo andaluz, un feminismo que se enuncia desde un territorio occidental, si bien dentro de un territorio periférico de los sures europeos, que tienen un papel económico determinado y que marca un criterio de reparto desigual, como vengo diciendo, de esos bienes, derechos y riqueza, ¿no?
Andalucía, si bien lo que voy a contar de Andalucía lo podríamos hablar de otros territorios del sur de Europa, pero bueno, a mí me toca hablar desde Sevilla porque soy sevillana y andaluza. Pero son territorios que juegan un papel de economía interna, ¿no? Aquí en Andalucía hay tres economías principales, que es la industria, o sea, perdón, industria no es precisamente, es el latifundio, la explotación de la tierra, principalmente con técnicas de sobreexplotación como la agricultura de invernadero, y es uno de los principales motores económicos de Andalucía. Y no solo ahora, sino históricamente la tierra, la producción de materia prima ha sido el destino económico que se le ha dedicado a esta tierra. Por eso muchas de las luchas por la emancipación, muchas de las luchas de clase o el andalucismo mismo están muy ligadas a la conquista de la tierra, y por eso tenemos aquí toda una experta jornalera, luchadora y feminista andaluza que nos va a llevar a tierra algunas de las reflexiones que yo estoy haciendo. La agricultura intensiva es uno de los principales motores, algo más de materia prima como el extractivismo minero, y después un segundo sector principal de economía, que es el turismo, ¿no? Las playas de Andalucía y los campos de Andalucía son las primeras fuentes de extracción de riqueza. No hay industria, la materia prima que se produce aquí no se comercializa aquí, no se industrializa aquí y se distribuye, sino que va a otros lugares, por tanto la plusvalía de esas ventas suele quedarse en otros territorios y no en este, ¿no? Es muy fácil, esa investigación que está haciendo Sole seguramente contará esta desigualdad en la cadena agroalimentaria. Son los productores últimos y en último lugar las trabajadoras y trabajadores, sobre todo las trabajadoras del campo, las que más padecen este desigual reparto de riqueza en la cadena agroalimentaria. Pues desde aquí, sin duda, cuando una mujer se enuncia en un territorio, una mujer trabajadora se enuncia desde un territorio con esta definición, es muy difícil que en la expresión de su dolor y en la expresión de su reivindicación no esté contaminada de estas realidades, ¿no? Existen pocos estudios comparados entre la realidad en cuestión material de las mujeres andaluzas con otras mujeres del resto del estado o del norte, pero sí hay uno que tengo que reseñar, que es de la Universidad Pablo de Olavide en 2015, ahora si no os paso por el chat el nombre exacto y demás. Pero este informe es muy interesante porque lo que hizo fue una comparativa de cómo afectó los recortes en políticas sociales, este austericidio que comenzó en 2009, cómo afectó especialmente a las mujeres andaluzas. Y a un territorio empobrecido. En Andalucía hay en torno a 8 millones de personas, de las cuales casi 900.000 viven en situación de pobreza, ¿no? Y de estas 900.000, muchas son mujeres. Este informe da estos datos, que como me quiero ajustar el tiempo no voy a profundizar en exceso, pero sí da datos de cómo afecta verdaderamente el número, no cómo hay una feminización de la pobreza en Andalucía, igual que en el mundo entero, y que los recortes en políticas sociales afectó principalmente, ¿no? Estamos hablando de todo ese recorte que sufrimos en ley de dependencia, de comedores escolares, guarderías públicas. Ya sabemos que cuando se recorta en este tipo de servicios, esos cuidados vuelven al ámbito doméstico, ya no son sostenidos por lo público, sino que vuelven a sostenerse en la familia, ¿no? en las casas. Y como sabemos históricamente, todo este trabajo de cuidados reproductivos vienen recayendo en los hombres de las mujeres, normalmente las mujeres que tienen menor capacidad de elección, que son las mujeres más pobres. Entonces, cómo esto afectó principalmente a muchas mujeres, y da datos escalofriantes donde más del 50% de las familias monoparentales que estuvieran al frente de una mujer, es decir, mujer con hijos, únicamente estaban en riesgo de exclusión y de pobreza. Son números muy altos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hablar de un feminismo andaluz, no podemos más que enunciarlo desde estas realidades materiales concretas que el hecho de habitar este territorio condiciona, ¿no? Para mantener esta desigualdad estructural en el reparto de los bienes, la riqueza y el trabajo en Andalucía, para que jugara este destino económico, esta tierra, una tierra rica, empobrecida, se ha tenido que construir como siempre, ¿no? En un mundo colonial y racista, se tiene que construir un relato
colectivo y compartido, donde la realidad que padece Andalucía no es fruto de un desigual reparto, sino de la propia idiosincrasia de las personas que habitan Andalucía, ¿no? Todo el racismo y toda la colonialidad del mundo se sostiene así, con una explicación que pone la culpa de esos padecimientos de pobreza en la idiosincrasia propia de las personas que la padecen, ¿no? Bueno, pues que los gitanos no quieren trabajar, los andaluces duermen mucho en la siesta, los marroquíes no votan a los gobiernos adecuados, o es que no se esfuerzan lo suficiente y por eso padecen esta situación. Estos son los discursos racistas y coloniales que sostienen toda una economía de reparto desigual. Andalucía históricamente también ha sido objeto de estos discursos de inferiorización de la cultura andaluza, ¿no? Esa andaluzofobia, como venimos enunciando, que podría tener muchas manifestaciones y mis compañeras van a comentarla, pero bueno, una de ellas seguramente la más fácil es el habla, ¿no? El habla andaluza está asociada a, bueno, primero es un habla que no es correcta, es gente que no se esmera lo suficiente en hablar bien y sobre todo en el imaginario colectivo, en cuanto hablamos una andaluza, la mente de mucha gente está escuchando hablar a una limpiadora o a una jornalera y quitándole prestigio a lo que se pueda estar enunciando, ¿no? Pongo este ejemplo, pero la andaluzofobia es mucho mayor. Entonces mis compañeras ahora de lo que van a hablar precisamente es de todas estas cuestiones. Soledad va a contar cómo se ha construido esta inferioridad de lo andaluz, sobre todo en la mujer, cómo la mujer andaluza ha sido representada en estos imaginarios creando esta inferiorización que sirve para justificar el desigual reparto de la riqueza y el trabajo para las mujeres andaluzas. Y después Virginia, bueno, pues presentará este proyecto que da nombre a la mesa, Mujeres Andaluzas que hace la revolución, que pretende ser la respuesta, ¿no?, a toda esta realidad histórica, cómo rebatir estos discursos de la andaluzofobia y la inferioridad de lo andaluz y de la mujer andaluza, poniendo en valor, bueno, pues tradiciones revolucionarias protagonizadas por mujeres andaluzas, y poner en valor nuestros valores propios que han sido perseguidos, ninguneados, inferiorizados por todo este discurso de inferioridad de lo andaluz, que sin embargo albergan en sí mismos formas de resistencia, de cooperación, de mutualismo y de resistencia colectiva, que sería muy bueno recuperar, perder ese complejo como pueblo, recuperar estas formas, porque seguramente para el proyecto emancipatorio que tenemos por delante vamos a tener que inspirarnos en nuestras propias formas de vida y de identidad. Bueno, me voy a ir callando, creo que, pero enunciar que María, bueno, María va a dar entidad a todo esto que venimos contando, porque además del reto de deconstruir todo este imaginario, nos quedan muchos retos, ¿no? Por eso todas las mujeres que estamos aquí hablando estamos de alguna manera implicadas en luchas materiales, tan materiales como la renta y el trabajo en los sectores laborales más precarizados, que aquí tiene un plus de precariedad en Andalucía, y por eso era tan importante la voz de María, una jornalera de Jaén, de una de las zonas más difíciles en Andalucía. Bueno, que esto es un referente en esta lucha por la tierra, en esta lucha por los derechos desde el ser mujer y enunciándose feminista desde el principio, ¿no? Yo espero que podamos transmitiros bien todas estas ideas, que las acojáis con gusto y que entendáis que las mujeres andaluzas, desde sus padecimientos, sin duda son una clave en este diálogo amplio, en esta estrategia emancipadora amplia, desde muchos dolores diferentes de las mujeres que estemos aquí. Este dolor también tiene que sumar para ese diálogo que construya una estrategia emancipadora hacia un mundo más justo para todas, ¿no? Lo dejamos por aquí, después debatimos. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Pastora, te has ajustado fantástico al tiempo. Soledad, cuando quieras. Estupendo, pues buenos días a todas, en especial a las compañeras que conforman esta mesa y a toda la organización que lo ha hecho posible. Para mí, siempre que tengo la oportunidad de participar hablando o exponiendo o poniendo el cuerpo en cuestiones que tienen que ver con Andalucía y mucho más que tienen que ver con las mujeres andaluzas, pues es un reto mayor a cualquier otra temática que pueda
tratar precisamente por esa cuestión de corporalidad. Tantas veces hemos sido narrados desde fuera que cuando nos agenciamos y nos narramos desde dentro, pues siempre las cuestiones se complejizan mucho más y todo el cuerpo en su materialidad más física se emociona, la voz se entrecorta y por eso siempre escucharnos la una a la otra es todo un regalo. Yo he preparado una pequeña presentación, sobre todo para ilustrar con imágenes algunas de las cuestiones que quiero transmitiros. Pastor hablaba al principio que hace unos años sonaba con mucha fuerza y mucha inquietud esta idea de si existe o no un feminismo andaluz o unos feminismos andaluces. Esa pregunta no era baladí, no era una cuestión casual, sino una cuestión causal que está muy vertebrada por el mito que se ha construido de la mujer andaluza a lo largo de la historia, entre otros círculos por lo que se entienden como los grandes dispositivos de la cultura, que vienen a ser el cine, el teatro, la literatura, y cómo eso ha intercalado en el imaginario colectivo de la sociedad andaluza y, por supuestísimo, de la sociedad de las sociedades del resto del Estado, hasta el punto de que nosotras mismas no hayamos tenido la seguridad de afirmar que, por supuesto, que hay un feminismo andaluz, unos feminismos andaluces, y que no están comenzando ahora, sino que las luchas históricas han permitido tanto, nos han permitido tanto, que hoy estamos aquí gracias a muchas de ellas, pero que sin embargo constantemente estamos huyendo y nos estamos mirando en otros espejos que se alejan de nuestras realidades porque nos han hecho creer a través de una serie de mitos que se han conformado en una serie de arquetipos que nosotras no estábamos en la línea visual adecuada, sino que lo nuestro no era feminismo, no era poder, no era representación, no era el espacio público, sino que era otros entornos y otros espacios. Por eso yo hablo de la mujer andaluza en la sociedad y el mito y arquetipo que se construye en torno a ella. Si queréis, vamos, exacto, gracias, vamos pasando la diapositiva, por esta propia construcción desde lo foráneo. Constantemente, al igual que comentaba Pastora, al hablar de las mujeres andaluzas nos vamos a referir al territorio porque es una cuestión que nos interpela de forma neutral y al igual que el imaginario colectivo que se crea sobre las mujeres andaluzas ha sido creado desde fuera, con el territorio andaluz pasa exactamente lo mismo. Hay un excesivo orientalismo, un excesivo misticismo sobre todo lo que tiene que ver con Andalucía y por supuesto con lo que tiene que ver con las mujeres andaluzas, fruto de ese extractivismo económico que comentaba Pastora, y un extractivismo no solo económico sino cultural, que no acepta el origen. Fijaos, habitamos un territorio que es vanguardia a nivel cultural, con un arte como es el flamenco, que sin embargo niega y reniega de toda esa masa de creadores y de creadoras, lo patrimonializa, lo saca de su estructura, del pueblo, y lo pone en el centro, pero vacío de significado. Y eso ocurre con el extractivismo económico, con el extractivismo cultural y con el extractivismo simbólico que padecemos al ser narradas desde fuera y al no tener la oportunidad de que nuestros discursos sean contemplados. Por eso no se nos da la capacidad de ocupar otro espacio, si podemos volver un segundo a la anterior diapositiva, que no sea lo que yo llamo el espacio escénico. Andalucía y las mujeres andaluzas y la sociedad andaluza como un escenario al que mirar, el que consumir, pero sin que tenga una voz o un estado o una acción propia, es decir, un territorio pasivo sin capacidad de acción. El mito de la mujer andaluza se construye cuando automáticamente pensamos en ella y se nos activan una serie de estereotipos. Y esto tiene que ver con la mujer bella, pero con la mujer de clase baja, con la mujer ociosa, una serie de arquetipos que construyen discursos y por tanto construyen interpretación. Provoca que las mujeres no puedan trascender como agentes transformadores, sino como parte de una naturaleza costumbrista
pasiva que se ha creado. Porque en esta creación del mito las intersecciones que nos conforman están totalmente ausentes. Y las sociedades piensan a través de sus mitos, o sea, esta idea generalizada tiene mucho peso porque no son analizados de forma consciente, sino que son aceptados. Por eso todos estos clichés de los que hablaba Pastora, de la vagueza, la pobreza y la culpa, sobre nosotras mismas, la responsabilidad sobre nosotras mismas y sobre el territorio, tiene tanto peso y se asienta de forma histórica con tanta, digamos, con tanta fuerza. La mujer andaluza ha sido representada como un personaje de tipo dionisíaco, sin racionalidad, y como decía al principio, esto ha sido amparado y muy reforzado por lo que se entiende como las grandes artes, ¿no? La literatura, el cine, la pintura, como vamos a ver en algunos de los ejemplos que os traigo. Si pasamos, gracias. Del mito derivan una serie de arquetipos como son la mujer bella, la mujer pasional, la mujer fatal, la mujer enigmática y el territorio, Andalucía como territorio enigmático construido por la influencia de los románticos del siglo XIX, las mujeres brujas y las mujeres oscuras del pueblo gitano, pero a la vez la mujer simpática, azarosa, natural. Todos estos arquetipos se corresponden con esa construcción del mito. Esta imagen que os traigo es muy simbólica porque representaría, digamos, el culmen de la belleza de la mujer andaluza, el culmen de la imagen de Andalucía, pero sin embargo contiene unos matices que han pasado totalmente desapercibidos. Si pasamos la diapositiva, más allá de hacer una revisión de ambos cuadros, de la chiquita piconera a la izquierda y de naranja y limones a la derecha, lo que nos interesa es ver qué se ha construido y qué es lo que ha pasado a la historia, qué es lo que se extrae de estas mujeres, de esta simbología y qué es lo que perdura. Si podemos pasar la diapositiva. No sé si está habiendo algún problema. Bueno, en cualquier caso, las dos obras son obras culmen del pintor Julio Romero de Torres. A la izquierda tenemos a María Teresa Ruiz, una mujer andaluza, cordobesa, que murió desahuciada, que murió pobre y que su imagen, su vida, está totalmente anulada de la historia. Sin embargo, el mito de la chiquita piconera en la imagen, ha sido imagen nacional, fue impresa en la Fábrica de la Moneda y Timbre y hasta día de hoy, digamos que cualquiera que vea esta imagen inmediatamente lo relaciona y absorbe todo lo que tiene que ver con la mujer andaluza en ella. En la segunda imagen, la imagen de la derecha, tenemos el culmen del bodegón andaluz, representado por una mujer que ni siquiera es andaluza, que es una mujer francesa, y que fue pintado, esa obra fue hecha en Madrid. Con esto lo que quiero decir es lo fácil que es crear una serie de características clave que trasciendan a la vida de estas propias mujeres. No se conoce por qué en la época en la que fueron pintadas estas obras, qué necesidades tenían estas mujeres, qué necesidades materiales, cómo afectó posar de esta forma para ellas. Sin embargo, sigue museificada como si esa fuese su única función. Si podemos pasar ahora. Bien. Como si queréis pasamos porque ya he explicado un poquito exactamente. No, volvemos al anterior. Es María Teresa López, que es la mujer, el nombre que alberga la obra de la chiquita piconera, afirmaba que posar en esa pintura le amargó la vida, le convirtió en un infierno, que la obligó a emigrarse, la desahuciaron, no tuvo ninguna repercusión económica de la obra, y eso ocurre, ¿no? Cuando la vida, lo esencial, se museifica y eso es lo que se extrae. Sin embargo, lo esencial pasa totalmente desapercibido. Sí, si pasamos. Esta sería una obra, digamos, para mí muy representativa, porque es la imagen de la mujer andaluza elevada a la categoría de Venus, una cuestión que a la vez
es compartida por la definición, la mirada que se tiene hacia las mujeres de otros territorios del sur, que es esa exaltación de la belleza, del erotismo, de la sexualidad, de la pasividad, de la sensualidad, pero con una historia que no se sitúa en ningún espacio. Esta mujer, esta Venus andaluza, si pasamos la siguiente diapositiva, es Enriqueta Contreras, prácticamente una niña que fue la esposa del pintor George Apperley, que fue uno de los últimos románticos que se afinca en Granada, y se dedica a exaltar la vida de las mujeres de la Zambra, las mujeres del Sacromonte, las mujeres flamencas, como un elemento central desde esa idea de folclore y de orientalismo, pero que sigue vigente hasta hoy, porque los souvenirs que se adquieren de ciudades como Granada siguen siendo las imágenes de mujeres flamencas descalzas y niños pobres, esa exotización, ese erotismo de la pobreza, que digamos vuelve a anular todo lo que estaba en las bases materiales y en las condiciones de esa sociedad. Las redes, la construcción, la supervivencia, queda totalmente anulado para dibujar solamente esa carta digamos, de exotismo, de banalización y, por supuesto, de reduccionismo. Si podemos continuar. Y otra cuestión para tratar distintas artes, y con esto ya iríamos cerrando, lo hemos pasado en la pintura, vamos a hacer una breve intervención con dos obras que tienen que ver con el cine, que más allá, como digo, de la interpretación de la obra, lo que nos interesa es extraer esos elementos para comprender por qué hablamos del mito de la mujer andaluza y por qué la mujer andaluza se hace unas preguntas que mujeres de otros territorios no se hacen. En ningún otro territorio del Estado español las mujeres andaluzas las mujeres han sufrido una suplantación de su identidad. En el caso de las mujeres andaluzas existe todo un género cinematográfico que es la españolada, donde el cine se encarga o acapara tanto los territorios físicos como la cuestión de las actrices. Hay todo un género que habla de Andalucía, que habla de mujeres andaluzas, que interpreta vidas de mujeres andaluzas, pero sin mujeres andaluzas. Las actrices no son andaluzas, el acento, como bien decía Pastora, es totalmente transformado y castellanizado, y estamos hablando de un esencialismo, de una interpretación desde Andalucía, sin Andalucía, nuevamente desde fuera, e intentando calzar una realidad que no existe, ¿no? Como españolada póstuma tenemos la obra de Carmen de Bizet, una cigarrera sevillana que a todas os sonará, y si no, seguramente que podremos hablar en otra ocasión, cómo se vuelve una lucha tan histórica, tan potente, tan fuerte como la de las cigarreras de Sevilla. Sin embargo, pasa a la historia como el mito de una mujer pasional, bella, que va sembrando el caos a través de su belleza y de su enigma allá por donde pasa, pero sin embargo toda su organización política queda al margen. Y esta, para ir cerrando, por dar otra pincelada, esta obra es muy, muy simbólica porque es considerada la primera obra del cine andaluz de transición. Por primera vez, si pasamos la diapositiva, se interpreta un personaje distinto a lo que teníamos, a lo que venía representándose en el cine, esa fantasía, sino que se representa como personaje principal a una mujer melonera, de un oficio melonera, una película grabada en el campo de Lebrija, Carmona, Sevilla, pero con una actriz nuevamente que no es andaluza, que habla un castellano neutro, entre comillas, y que se aleja muchísimo de las realidades de las mujeres trabajadoras del campo que tenían en la época. Entonces, bajo esa idea folclorizada de entretenimiento, de la sociedad del espectáculo, se vuelve a repetir, aunque se transformen los roles que se les da y digamos,
la prioridad o la representación que se da al oficio en este caso, pero los clichés siguen siendo exactamente lo mismo. Bien, si pasamos. Toda esta conformación del mito que hemos visto con estas 4 obras, pero que podríamos ver con 400 obras más, no solamente históricas, sino totalmente actuales, fomentan un blanqueamiento histórico de los acentos, de las formas de ser y estar en el mundo, de las historias, de las realidades materiales, de las interpretaciones simbólicas, porque no se ha tenido en cuenta en las grandes representaciones sobre Andalucía al propio pueblo. No se ha hecho desde dentro, no se ha hecho contando con las mujeres andaluzas, no se ha hecho contando con la realidad y en el análisis de los territorios. Y esto ha hecho que constantemente las mujeres andaluzas y las organizaciones feministas hayan buscado referentes constantes fuera de su comunidad, porque el mito ha tenido mucho más peso que aquello que nos estaba rodeando, que era esencial para nosotras, pero que hemos caído no en pocas ocasiones en, digamos, apartarlo o dejarlo en los márgenes como vienen haciendo con nosotras de forma histórica. Porque entendíamos que nuestras formas de ser y estar en el mundo no eran operativas, eran inferiores, el único valor que tenían era el valor estético, y de ahí que hablemos de un feminismo andaluz o de unos feminismos andaluces que se presentan como un oráculo, porque son capacidades de territorializar el feminismo y de convertir la ausencia en emergencia y hacer una narración desde el cuerpo. Por eso el trabajo que hace Virginia y que da nombre a esta mesa es esencial, es fundamental para romper, para friccionar con todos estos mitos que se vienen creando y dibujar que hay otras realidades, que estas mujeres que son representadas de esta manera tenían otros valores, tenían otras acciones y tenían otra capacidad más allá de ser un lienzo, que es como se sigue dibujando Andalucía. Cuando se piensa en Andalucía, se piensa en un territorio que es bonito, que tiene gran capacidad de consumo y que más allá de exportar alimentos y de tener lugares para el ocio, no ocurre absolutamente nada dentro. Por eso el trabajo de Virginia y el trabajo de María, que va a, digamos, a encarnar todas estas fricciones de las que venimos hablando, pues sin duda fundamental. Yo lo voy a dejar aquí porque creo que Virginia va a continuar con esta misma narrativa, dándole el verdadero sentido que se merece. Muchas gracias y Virginia, estamos deseando de estar contigo. Eso es que ricasco, Sole, y cuando quieras, Virginia. Hola, buenos días a todas y a todos. Primeramente, pues muchas gracias por contar con nosotras, por contar con el proyecto de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, por contar con las compañeras que son una maravilla, que son mi amiga y que estoy encantada de compartir esta mesa con ellas, que yo creo que no hay mayor orgullo que ese. Y gracias por eso, por darnos esta oportunidad, ¿no?, de también un poco explicarnos y bueno, y contar un poco qué es lo que está pasando también por aquí, por esta Andalucía que muchas veces, pues yo qué sé, no, parece que no pasa de despeñaperros, ¿no? Bueno, pues gracias a Sole y a Pastori por esa introducción tan bonita que han hecho del proyecto de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, por ese cariño con el que hablan, porque joder, a mí son mi amiga y me llena de mucho orgullo que ellas pues, mencionen así algo, este trabajo, ¿no?, algo tan personal, ¿no?, como este proyecto. Yo lo que voy a hacer un poco es hablar de eso, del proyecto que da un poco este nombre a esta mesa, decir de dónde viene, cuál es la meta o más o menos qué es lo que se me pasó a mí por la cabeza para un día, pues bueno, pues iniciar algo así, ¿no? Y tal. Mujeres Andaluzas que hacen la revolución no es, o sea, bueno, desde mi punto de vista tampoco tiene no es una cosa muy complicada, ¿no? Un proyecto que nace en 2017 a través de redes sociales, ¿no?, que de momento hasta hace cuestión de unos meses no ha tenido una proyección fuera de las redes sociales. Nace en Facebook, en Instagram y un proyecto así, por así decirlo, ciberfeminista, de feminismo andaluz, que intenta un poco recuperar esa memoria histórica, ¿no?, de las mujeres andaluzas que por cuestiones coloniales
cuestiones patriarcales, cuestiones capitalistas, ha desaparecido, ¿no? Es como que las mujeres andaluzas tenemos como esa barrera invisible para alcanzar esa memoria histórica que al final nos compone y al final nos crea, ¿no? Nos hace vivir la realidad que vivimos. Y bueno, es un proyecto que es sencillito, ¿no? Solamente se trata de difundir, de divulgar. Yo siempre digo que yo no soy investigadora, yo no investigo, yo lo que hago es que divulgo y difundo biografías, trabajos y memorias de mujeres andaluzas, de mujeres que han nacido, que han crecido o que se han desarrollado aquí en Andalucía, ¿no? Y que por bueno, pues por esas cuestiones han un poco sobrevivido, ¿no? A ese paso de la historia. Y a mí siempre me gusta empezar estas charlas o empezar bueno, este inicio, ¿no? de esta charla siempre recordando dónde y cómo nació el proyecto, ¿no? Dónde se nos ocurrió el crear Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, porque me parece que es muy importante siempre situar los conocimientos y reconocer los espacios en los cuales estos se generan, ¿no? Mujeres Andaluzas que hacen la revolución nació en el Cero Libertad, en una charla, que de hecho en esa charla estaba también María Montaves, porque María para mí siempre ha sido como una compañera muy cercana y de la que yo he bebido muchísimo. Y en esa charla, que era, bueno, voy a explicar primero lo que es el Cero Libertad. El Cero Libertad es una finca al ladito de Jaén, a 4 kilómetros de la capital de Jaén, que bueno, en el año 2017 fue ocupada por un grupo de gente, alguna gente, parte del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, y bueno, era una finca que se encontraba, bueno, pues con más de 100.000 olivos, con una barbaridad de hectáreas, que se encontraba en una situación de abandono por completo, ¿no? Formaba parte y forma parte del BBVA, de un banco, y bueno, era curioso, o por lo menos nosotras nos preguntábamos, ¿no? O eso, que en una ciudad como Jaén, donde estamos sufriendo, yo también soy de Jaén, ¿no? Donde estamos sufriendo constantemente la emigración, o sea, la gente de Jaén tiene que marcharse de aquí, no encontramos trabajo, el paro juvenil roza el 60%, pues justamente enfrente, ¿no? Porque yo desde mi casa veo el cerro y veo la oliva abandonada, cómo se permitía, ¿no? Que mientras que la gente joven emigraba, aquí la tierra estuviera en un estado de desuso. Y bueno, pues se decidió ocupar esa finca y ponerla a trabajar. Y bueno, lo bonito que tienen los espacios ocupados es que no solamente promueven pues, este tipo de pues, la ocupación y la puesta en marcha de la tierra en este sentido, porque bueno, allí María sí que lo explicará mucho mejor, pero allí pues no solamente fueron los olivos los que se pusieron en funcionamiento, sino que también hubo huerta, hubo muchísima actividad, sino que también estos espacios nos permiten el diálogo entre nosotras, nos permiten el poder conversar y el poder muchas veces hacernos preguntas que igual de forma individual cuesta más trabajo, ¿no? Y yo siempre pienso que la colectividad nos aporta un chi especial en la cabeza, ¿no? Cuando nos sentamos con nuestra gente y con nuestras amigas siempre llegamos a conclusiones muy amplia. Y durante esta ocupación me acuerdo que hubo una charla, una conferencia, un encuentro, que también, como digo, compartía con María, donde nos preguntábamos dónde estaban las mujeres andaluzas, o sea, donde intentábamos hacer un pequeño recorrido, no histórico quizás, pero sí un poco ideológico, ¿no? Un poco teórico sobre cuál había sido el paso de las mujeres andaluzas por Andalucía, cuál era nuestra posición, dónde nos colocábamos. Y bueno, a mí me resultó bastante doloroso el darme cuenta durante esa charla bueno, que yo conocía, porque a mí siempre me ha gustado mucho pues, la teoría feminista, el conocer pues, las luchas y todas estas cosas de otros lugares del mundo, pero que al mismo tiempo pues, desconocía muchísimo qué era lo que se había llevado a cabo aquí en Andalucía. O sea, yo estaba compartiendo mesa con María Montaves, que había sido y que ha sido una sindicalista y una mujer súper potente en su territorio, pero yo desconocía la vida de María Montaves, o sea, así de claro, desconocía la vida y desconocía las luchas que se habían llevado a 4 kilómetros de mi casa, pero en cambio me sabía de pe a pa lo que estaba ocurriendo, lo que podía ocurrir en Estados Unidos o en el norte de Europa.
Y eso pues me llevó a una confrontación muy grande con mi propia realidad, ¿no? Y con mi propio conocimiento, en ese desaprender para poder aprender. Y en ese momento fue cuando decidí iniciar el proyecto de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, precisamente para yo entender y yo poder visibilizar todo ese recorrido histórico que ha tenido la mujer en Andalucía, para poder romper con lo que ha dicho Sole, con esa mitificación de la mujer andaluza, porque al final siempre, pues bueno, siempre parece como que eso, como que siempre la mujer andaluza es la que está en lo alto de los escenarios, ¿no? Al final se produce una escenificación eso, y una mitificación de la mujer andaluza, y desconocemos la que no deja de ser válida, o sea, no deja de ser una parte más, pero que al mismo tiempo, pues bueno, pues como es lo que la españolidad o lo que a lo español le interesa, borra o invisibiliza todo un largo recorrido que también nos ayuda a nosotras a darnos cuenta de que, pues de que las posibilidades son mucho más amplias. Entonces, pues inicié este proyecto y, como digo, pues son pequeñas biografías de mujeres andaluzas que nos ayudan a verlas, a reconocerlas, a visualizarlas y sobre todo a buscar las herramientas, por así decirlo, a saber qué herramientas las mujeres andaluzas también han utilizado para sobrevivir. Porque yo, una de las cosas que siempre digo es que nosotras mismas, que nos estemos nombrando como mujeres andaluzas de clase trabajadora, ya es una victoria, por así decirlo entre comillas, ¿no? De la propia Andalucía, ¿no? Porque al final la españolidad como nos quiere, siendo española de clase media, eh, pues eso, y hablando de mujer con la boquita pequeña. Pues no, nosotras nos declaramos así, mujeres andaluzas de clase trabajadora. Y el proyecto un poco intenta pues eso, pues visibilizar todas esas luchas, todos esos nombres y todas esas referencias que por no entrar dentro de lo que la hegemonía quiere, pues han pasado inadvertidas y que, bueno, pues que en cierta forma, y en cierta forma no, o sea, de forma absoluta, a nosotras también nos convencen y nos autoconvencen de cómo tiene que ser la mujer andaluza y cómo tenemos que ser nosotras mismas como mujeres andaluzas. Al final el autoconvencimiento, ¿no? De hecho, yo cuando empecé el proyecto, una de las cosas que a mí más miedo me daban, o la pregunta que yo me hacía aquí en mi cabeza, era pensar que a lo mejor era verdad, o sea, que la hegemonía, que el discurso que a mí me daba la hegemonía era que era cierto, que la mujer andaluza al final solamente había estado dentro de los límites que ellos nos exponían, ¿no? O que desde ahí se nos exponía. Y mi miedo era pues eso, pues que al final pues solamente pudiera escribir sobre tertulianas de Telecinco o de grandes folclóricas que al final pues bueno, también han servido un poco a esa mitificación. Pero bueno, mi sorpresa fue cuando empecé un poquito a investigar, cuando me sumergí un poquillo en esa historia y me di cuenta que la mujer andaluza es diversa pero diversa en toda o sea, en toda la amplia gama o en todo el amplio significado que puede tener la palabra diversidad, ¿no? De hecho, históricamente aquí, en fin, podemos hablar desde grandes diosas como Astarte, desde las mujeres íberas, desde las mujeres romanas que también tuvimos, o desde las mujeres musulmanas, ¿no? Desde Al-Ándalus, que es también una negación a una parte de nuestra historia que es bastante potente, ¿no? De hecho, pues bueno, tenemos, mientras que yo qué sé, en el norte de Europa, de hecho ahora mismo estoy leyéndome un libro que habla precisamente de eso, mientras que en el norte de Europa se negaba la sapiencia o el conocimiento a las mujeres, aquí en Andalucía pues teníamos a las grandes poetas andalusíes, teníamos a las grandes bibliotecarias como Lumna, teníamos a las grandes reinas como Aïssa, y eso ha tenido que crear, ¿no? O creo yo, ¿no? Ha tenido que dar también un significado diferente a nuestra propia concepción. Y bueno, yo creo que esa diversidad que las mujeres andaluzas poseen históricamente y que nos hace ser, también es un daño muy grande que le podemos hacer a este discurso, yo creo, fascista, ¿no? Al discurso fascista que al final, como nos quiere, pues eso, lo que he dicho al principio, española, de clase media y asustar a esas mujeres, ¿no? Porque dentro de nuestra propia diversidad nos encontramos con todo lo contrario. Y, y bueno, pues eso, actualmente estamos con las presentaciones de un fanzine, que como digo, ahora es cuando hemos salido fuera de las redes sociales y estamos un poco pues, viendo
¿no? Presentándonos por toda Andalucía y también por parte del extranjero, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un fanzine, un pequeño librito que contiene 15 biografías de mujeres andaluzas y 15 ilustraciones muy bonitas hechas por la ilustradora jerezana Ninot. Y bueno, nos hemos unido en esta alianza, ¿no?, por así decirlo, del feminismo andaluz entre Ani y el proyecto de Mujeres Andaluzas que hace la revolución, y nos estamos encontrando con un panorama, o sea, increíble, ¿no?, sumamente acogedor aquí en Andalucía, donde las mujeres a las cuales le estamos presentando el proyecto, bueno, el proyecto nada más salir fue una venta brutal. La primera tirada se nos ha acabado ya, llevamos 2 meses desde que sacamos el fanzine y ya ha terminado la primera tirada, ya estamos con la segunda. Y bueno, ha sido como una necesidad también de, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve esa necesidad que también tenemos las mujeres en Andalucía de recuperar y las ganas que tenemos de buscar esos referentes y esas referentes que nos han acompañado y que eso y que nos dan, ¿no? No hay que olvidar que nos dan las herramientas necesarias para, para poder seguir desarrollándonos y para poder seguir luchando contra la hegemonía, ¿no? Contra esa españolidad que nos sigue susurrando al oído como somos, como tenemos que ser. Y bueno, poco más yo ya que decir, ¿no? Que estamos a tope y que bueno, que el proyecto lo podéis seguir en redes sociales, en Mujeres Andaluzas que hace la revolución, tanto en Instagram como en Facebook. Y nada, que eso, que estamos aquí dando mucha caña y que bueno, que sí, que también existen proyectos que, como este o como muchísimos otros, ¿no? Tenemos también un proyecto muy bonito aquí en Andalucía, que es Peineta Revuelta, que habla también sobre bueno, habla un poco, ¿no?, de las mujeres dentro del flamenco, ¿no?, que también es un espacio dentro de Andalucía que ha sido muy castigado. Y bueno, de las prácticas, ya hablan de las prácticas antipatriarcales y antirracistas que también se han llevado dentro del flamenco. Y bueno, decir que hay muchísimos proyectos que estamos creando y estamos viendo alianzas en todos lados, que el feminismo andaluz está ya sobrepasando ese nivel de silencio al cual, como ha dicho mis compañeras, parecía que estaba un poco sumergido, pero que venimos muy a tope y que realmente nos estamos encontrando, o por lo menos la sensación que yo tengo, con una necesidad muy grande de hablar sobre nosotros y de hablar de nosotras y de construirnos también, como ha dicho Sole, construirnos a nosotras mismas, porque al final la mujer andaluza, como ha dicho la compañera, ha sido construida desde fuera y eso es una cosa que también tenemos que romper. Lo que tenemos que romper y tenemos que construirnos desde dentro, desde nuestra propia referencia y desde nuestra propia historicidad y nuestros propios conocimientos, y nuestro propio espacio y nuestro propio territorio. Y bueno, un poco más ya que añadir y nada, ya dejo la charleta para María, que es una de esas mujeres andaluzas que hace la revolución, que vamos, para mí ha sido clave en todo mi recorrido, tanto activista como personal, como académico, como profesional y nada, os dejo con ella, que es una de esas grandes referentes que tenemos en Andalucía. Es que ricasco, Virginia. Estamos deseando escuchar a María. Cuando quieras, María. Bueno, pues buenos días. Y la verdad es que me siento, ya empiezo emocionada, ¿no? Pues de escuchar a mis compas, ¿no?, hablar con esa sensibilidad de la situación que las mujeres tenemos aquí en Andalucía, y en este caso las mujeres jornaleras, como desde su posición, ¿no?, de no haber a lo mejor padecido lo que hemos tenido que sufrir las mujeres, pues hablan con esa sensibilidad y con ese cariño, ¿no? Y sobre todo cómo están apostando porque se haga visible, ¿no?, la situación que padecemos. ¿Quién me iba a decir a mí que en los años 80, cuando empecé, pues bueno, a tomar conciencia de lo que estaba pasando, de lo que nos estaba pasando, pues después de 30 años me iba a ver aquí, ¿no?, contando pues un poco la historia de
de lo que las mujeres jornaleras hemos vivido y hemos sufrido en el campo. Yo quiero empezar diciendo que lo que yo cuente hoy no es una situación solo personal mía, sino que la hemos vivido cientos y miles de mujeres aquí en Andalucía. La situación no nos ha sido muy favorable, ¿no? Y claro, empezamos a trabajar muy niñas, ¿no? Y yo en este caso empecé con 12 años, yéndome a la vendimia, porque quiero también decir que ahora, cuando estamos hablando mucho de las mujeres migrantes, yo me siento tan identificada con ellas, ¿no? Que cualquier cosa, que cualquier lucha que se emprenda donde pueda estar, donde pueda echar una mano, para mí es fundamental, porque ellas están viviendo lo mismo que hemos vivido nosotras. Jódar es de donde yo soy, que es un pueblo de la provincia de Jaén. Es un pueblo con mucha población y poco territorio. Entonces somos jornaleras temporeras también, donde aquí solo trabajamos la campaña de aceituna, pero tenemos que emigrar a Castilla-La Mancha a coger la vendimia, a Navarra a coger el espárrago, y hemos sufrido todo lo que están sufriendo ahora las mujeres migrantes. Pues como he dicho, con 12 años empecé a trabajar y bueno, me fui a la vendimia con mi madre y la espuerta que cargaba pesaba más que yo, ¿no? Que siempre he sido muy chica, de muy poco cuerpo, ¿no? Y bueno, empiezas a trabajar y te das cuenta, aunque ya anteriormente te dabas cuenta de que no éramos iguales que los hombres, ¿no? Y te empezabas a hacer preguntas y a decir por qué yo, por ser chica, tenía que hacer ciertas cosas que mis hermanos, por ejemplo, no hacían, porque no sé, muchas cosas, ¿no? que tú veías, porque cuando iban a trabajar eran los hombres los que hablaban y las mujeres nos callábamos. Y todo esto, yo que he sido siempre rebelde, pues era una cuestión de confrontación y de discusión, ¿no? De tú te callas, porque esto las mujeres no, esto no es cosa de mujeres, ¿no? Siempre separaban entre las cosas de mujeres y las cosas de los hombres. Y siempre me hacía la pregunta, ¿por qué hay cosas de hombres y cosas de mujeres? Toda esta curiosidad que a mí me generaba me creó un conflicto interno, ¿no? de intentar averiguar por qué pasaba todo esto. Y con esa curiosidad que yo tenía, en el año 90 y tanto, aquí en Andalucía se crean los centros de la mujer, ¿no? Yo no había oído nunca lo que era la palabra feminista. Y bueno, me generó curiosidad y entré a conocer qué era, en qué se trabajaba y demás. Y entonces yo, la palabra que oía era mucho la de igualdad, la de hay que ser, o sea, las mujeres tenemos los mismos derechos, las mujeres tal, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces yo contaba allí, cuando me reunía con las compas del centro, pues que no teníamos el mismo sueldo las mujeres, que cuando terminábamos los hombres se sentaban pues a echarse su cerveza y eso, y que las mujeres pues teníamos que hacer la faena y demás, que las mujeres éramos las que cuidábamos de los hijos, que las mujeres éramos las que llevábamos a nuestro hijo al colegio, a nuestro hijo al médico, y que los hombres pues nunca, ¿no? Y en todas estas discusiones, cuando con las compas hablábamos de todo esto, oigo por primera vez la palabra feminismo. Y claro, yo, la lucha feminista y demás, y pregunto, bueno, ¿y qué es el feminismo? Y me dice una compa, lo que tú estás haciendo.
Entonces me quedé así un poco, ¿no? Y empecé pues eso, a tomar conciencia de que si luchábamos podíamos conseguir algo más. Porque las mujeres estábamos en todas las luchas, absolutamente en todas. Las luchas de las ocupaciones de tierra, estábamos reivindicando pues, cualquier cosa que nos afectaba, pero nunca, era curioso que nunca salíamos en las fotos. Era curioso que, aunque estábamos en la asamblea, no participábamos, no teníamos voz, ¿no? Y claro, evidentemente yo callada, pues no es uno de mis fuertes, ¿no? Entonces, en esas asambleas yo hablaba, pedía la voz, quizás por eso tenga una voz tan contundente o tan fuerte, porque tenías que sobresalir por encima para poder hablar, y aquello generó o me generó pues una situación complicada, ¿no? Porque no era común y normal que las mujeres participáramos, que las mujeres tuviéramos opinión, que discutiéramos sobre temas políticos, sindicales, y claro, no solo me generó a mí un conflicto, se generó también pues, a nivel de pareja, a nivel de familia y a nivel en concreto de sociedad, porque yo quiero decir que no es lo mismo y quiero diferenciar entre lo que es la vida rural de las mujeres y lo que es la vida de ciudad. Yo digo que en la... En lo, o sea, a ver, que no me líe yo. En las zonas rurales, las mujeres vamos pasos más atrás, ¿no? Porque no llega a nosotras, porque todo lo que se hace se hace como muy grande, muy macro, muy en capitales, en ciudades grandes, y al final los pueblos nos quedamos como un poco aislados y la información y las cosas nos llegan mucho más tarde. Entonces es muy complicado ir al ritmo, ¿no? Y avanzar al mismo ritmo. Y bueno, pues así ha sido mi trayectoria. Yo pensé, a mí nunca me han gustado los cargos porque he pensado que eso te quita libertad, pero en un momento determinado me di cuenta que o tomábamos la voz, tomábamos la palabra, tomábamos responsabilidades o no podíamos luchar contra lo que, aparte de las luchas que teníamos, pues por todas las desigualdades que teníamos, también teníamos esa lucha que las mujeres además las padecíamos el doble, ¿no? Y así empecé mi andadura a nivel sindical, ¿no? Y fui responsable del sindicato aquí en Joda, y eso fue muy duro porque me sentí señalada, me sentí criticada, y eso, y fue complicado. Di muchas veces pasos hacia atrás porque era imposible aguantar la presión social, familiar, de pareja que te generaba todo esto. Pero bueno, a pesar de dar esos pasos hacia atrás, luego volví a dar otro pasito hacia adelante, y así ha sido mi vida hasta que hace 8 años yo pierdo a mi pareja, y aunque todo el mundo pensaba que yo era una mujer pues eso, luchadora, que tenía mucha fuerza, quizá eso era una pantalla, ¿no? para que a mí me respetasen como persona, ¿no? Y no solo vieran una mujer, pues como han explicado las compas, ¿no? Es que lo han descrito a la perfección. Cómo nos sentimos las mujeres o cuando una decide dar un paso hacia adelante, ¿no? Pero no era verdad. Yo también me había criado en el machismo, en el patriarcado, y en ese momento me sentí perdida. Sentí que cómo iba, ¿no? a avanzar. Y entonces, pues, estuve 4 años sin saber muy bien hacia dónde ir, qué hacer con mi vida, ¿no? Y porque fijaros hasta qué punto, ¿no?
el daño que nos puede hacer el machismo y el patriarcado de en un momento determinado vernos perdidas y decir, ¿y ahora qué hago yo, no? Bueno, pues a los 4 años de fallecer mi pareja, me surge, los compas me hablan de que va a haber una ocupación, de que se está planteando una ocupación de una finca de 67 hectáreas que está en manos de bancos, como ha explicado Virginia. Ella ya ha hecho más o menos el esquema de lo que era esa finca y que quieren contar conmigo para que yo participe en esa ocupación. Y yo recuerdo que yo les decía a los compas que yo no tenía ni fuerzas ni nada y que yo no iba. Ellos querían contar conmigo y ellas para, por mi experiencia, bueno, y que sería importante. Y es verdad que siempre me sostuvieron de la mano, ¿no? Para que no cayese. Y bueno, me decidí, me animé y ocupamos la finca, ¿no? Un 1 de abril de 2017 ocupamos esa finca y quiero deciros que yo iba enferma. Yo iba enferma, iba empastillada. Yo siempre llevaba una pastilla para poder metérmela debajo de la lengua así en un momento determinado. Pues bueno. Y empezamos en la ocupación. Era algo muy emocionante, ¿no? Ver esa finca abandonada y pensar que podíamos sobre todo porque lo que intentamos con aquella ocupación es dar visibilidad a cómo estaba el campo andaluz en esos momentos, y es que los bancos se estaban quedando con las tierras, ya no eran solo los terratenientes, sino que los bancos estaban quedándose con las tierras y además las estaban abandonando. Y donde pensábamos estar pocos días, pues porque nos iban a desalojar y demás, pues estuvimos un año. Y lo que a mí me pasó allí es que cuando pasan unos días, me doy cuenta que yo no me estoy tomando las pastillas. Me doy cuenta que yo me encuentro bien, que no me pasa nada. O sea, que soy capaz de estar sin necesidad de medicarme. Y ahí fue donde realmente yo encontré la libertad. Porque como explicaba la compañera Diana, en lo que ha leído sobre mí, al casarme con 16 años, huyendo de una cárcel, que entendía que como no tenía los mismos derechos, o sea, como veía que mis hermanos eran diferentes a mí, o lo que yo tenía que hacer, o no sé explicar muy bien, pero era como estar, yo describo que era estar como en una cárcel. Y pensé que saliendo de allí, casándome, iba a encontrar esa libertad, ¿no? que yo creía. La libertad no la encontré porque asumí cargas siendo una niña, ¿no? Que no me correspondían, como fue a los 17 años tuve a mi hijo, al primero, a los 21 tuve a mi hija, pues la carga o sea, entré en la misma dinámica que entraban las demás mujeres que estaban, o sea, que mi madre había sido y que muchas compas pues eran. Yo me casé con 16, pero hubo compas que se casaron, compañeras que se casaron con 14 y eso. Y siempre me había sentido, pues eso, como que no había tenido mi lugar. Y Cerro Libertad para mí fue una liberación. Fue una liberación porque me di cuenta que era capaz de hacer cosas, que era capaz de que todo lo que yo había aprendido y había vivido, ahora lo podía desarrollar libremente sin atadura. Bueno, libremente digo entre comillas porque no fue fácil, porque mi familia no entendió que yo me fuese ahí rodeada de tantos hombres, seguíamos en la misma dinámica. Mis hijos, a pesar de estar criados en igualdad, tampoco entendían mucho qué necesidad tenía yo de estar ahí, porque es verdad que
la única mujer ocupante permanente era yo, aunque las demás compañeras iban, pues eso, unos días, los días que podían, porque, bueno, pues era complicado, ¿no? Estar allí. Y bueno, a raíz de estar en la ocupación fue visible a muchísima gente que yo tuve oportunidad de conocer y que me dio la posibilidad de conocer otros conflictos y poder tomar conciencia de que en otros territorios y en otros países y demás, pues había luchas también muy potentes. Y a raíz de estar en la ocupación y bueno, ser que mucha gente conociera la realidad y las luchas de las mujeres jornaleras, me fui a Almería a echar un cable con las compas migrantes del Manipulado, me fui a Huelva con las mujeres migrantes que ahora están cogiendo los frutos rojos y que sufren esa explotación, y una situación con la que yo me sentía muy, muy, muy identificada, y ahora estoy en ese activismo y bueno, espero que en algún momento podamos hablar de igualdad real y que yo no sé si lo podré ver eso, pero bueno, voy a seguir en la medida de mis posibilidades poder echar un cable allá donde me necesiten. Así que es que ricasco a las compañeras de Euskal Herria por darnos voz y visibilizar esta situación que padecemos, y sobre todo a mis compas Sole, Pastori, Virginia, por hacer este trabajo tan enorme que están haciendo. Yo creo que os vamos a deber la vida misma, porque sin vosotras nada de esto hubiera sido posible, y contar con compañeras como vosotras es un lujazo, y que a pesar de que la vida no ha sido fácil, ha sido muy dura, pero hoy compartir espacio con vosotras es lo mejor que a mí me ha podido pasar, porque vosotras sois las que me dais fuerza, sois las que estáis ahí para decir vamos hacia adelante, y que esto tiene futuro, y que espero que cuando nos veamos sean en espacios de eso, de igualdad, y no de la situación que padecemos y que seguimos padeciendo hasta ahora. Así que un beso enorme para todas. María, es que ricasco, o sea, tengo los pelos de punta todavía. Es tremendo, tremendo, y agradecemos muchísimo a las organizadoras de esta conferencia que nos hayan dado la oportunidad de escucharos, porque como habéis dicho, durante mucho tiempo otras han hablado por vosotras, y además de una manera que no se corresponde con la realidad, y que podáis contar vuestras luchas en primera persona y que podamos aportar desde esa recuperación de la memoria histórica a toda esta lucha de las mujeres feministas andaluzas, pues la verdad es que es todo un honor. Yo os animaría a todas las personas que nos estáis acompañando, que os agradecemos mucho que sigáis ahí, que si queréis a través del chat planteéis preguntas para las compañeras, que están súper abiertas a contestar todas las preguntas que tengáis. Y en este sentido, bueno, me gustaría igual empezar, si os parece, lanzando una cuestión. Yo creo que en este país, si algo nos ha llegado mucho y nos ha impactado, es precisamente la situación de las trabajadoras en huelga, ¿no? Esa situación de las trabajadoras migrantes, que además, María, como tú dices, tú empatizas en primera persona porque ha sido una lucha que a ti directamente te ha tocado de cerca, ¿no? Porque la has vivido. Creo que además en este caso, como diría Angela Davis, no se trata de no ser racista, sino que hay que ser antirracista, ¿no? Y además con un gobierno como el que tenéis ahora mismo en Andalucía, un gobierno fascista, que esto todavía
dificulta muchísimo más todas estas luchas y estos procesos transformadores. Afortunadamente estáis ahí, las que seguís en esa lucha y que sois todo un referente para nosotras desde Euskal Herria y desde seguro muchas partes del mundo, ¿no? Lo abro así para que comentéis lo que os parezca oportuno. Pastora, si quieres comenzar. Bueno, estoy muy emocionada. Yo sé que todas estamos hoy un poco movidas porque, bueno, hablamos mucho de estas cosas, pero no tenemos tantos espacios para ordenar las ideas y exponer las sensaciones como las hemos puesto en este panel, ¿no? Tan hilado. Y la verdad que, bueno, hay mucha verdad detrás de todo lo que se ha contado aquí. Eso, como decía Sol, le mueve el cuerpo y, de todas maneras posibles, ¿no? Yo suelo hablar muy bien y muy rápido, pero esta vez me está costando bastante más. Bueno, sobre yo creo que lo que ha dicho María y lo que acaba de decir también Diana, hilándolo, ¿por qué María se siente tan identificada con esas mujeres migrantes que ahora trabajan en el campo? ¿Y qué hay detrás de esto? Bueno, yo lo que creo, en mi experiencia, que estoy muy implicada en la situación que ocurre en Huelva, llevo años como abogada y como activista en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, ¿no? Del jornalerismo, y también he trabajado mucha implicación en otros sectores también altamente precarizados y racializados y feminizado, como es el sector de los cuidados del servicio doméstico, ¿no? Aquí en Sevilla con la Asociación de Trabajadoras del Hogar y bueno, y en otro movimiento a nivel del Estado. Lo que realmente ocurre aquí, en mi opinión, es que hay sectores que son básicos para el mantenimiento de la vida y de la economía, como puede ser el campo, que es la creación de materia prima, el alimento que nos sostiene vivas, o todo el trabajo que llamamos de cuidado reproductivo, que se puede dar en el sector del servicio doméstico, también en otros muchos sectores, como el cuidado de la ayuda a domicilio u otro, que son los trabajos que, a la vez de ser los más esenciales para la economía, el sostenimiento mismo del ser humano, de la vida y la reproducción de la vida y la sociedad, históricamente han sido los peor reconocidos social y salarialmente. Yo supongo, y esto es una suposición mía, que esto tiene su causa en que es tanto la importancia de estos trabajos para el sostenimiento de la vida, que devolverle parte de la riqueza que crean, que construyen, o sea, un salario digno en el campo, un salario digno en los cuidados, digno al nivel de importancia de estos trabajos, posiblemente desestabilizaría la economía por completo, ¿no? Porque sería impagable un salario justo en estos empleos sin tocar las reglas del juego socioeconómico capitalista, que es la aglutinación en pocas manos de mucha riqueza, ¿no? Habría que repartir mucho para dignificar estos sectores laborales. Esta es una reflexión mía. Entonces, históricamente siempre lo han ocupado las personas con menor capacidad de elección. Y en un mundo machista, patriarcal, racista y colonial, las personas con menor elección son las personas, como decía antes, pues, que más se alejan del ideal. Por eso lo han venido ocupando históricamente mujeres pobres, mujeres racializadas, ¿no? Y esas relaciones de servidumbre que tanto en el campo como en el servicio doméstico se ha dado. ¿Qué ocurre? Que antes de que el Estado español fuera un país de receptor de mano de obra migrante, sino que era exportador de mano de obra emigrante, eran las propias mujeres que ocupaban esos lugares más abajo de la pirámide del territorio las que ocupaban esos sectores. Por eso, por ejemplo, el trabajo de cuidado lo realizaba la muchacha que venía a servir de los pueblos, ¿no? Eso, o sea, un nivel más bajo del ideal, que es lo rural frente a lo urbano, ¿no? Entonces eran las mujeres de los pueblos las que iban a servir a las casas de los señores en la ciudad. Ahora, la muchacha que viene, pues suelen ser de Ecuador, de Marruecos, ¿no? de otros lugares, ¿no? De otros lugares del sur global, pero sigue esa misma lógica, ¿no? En el campo ha pasado algo parecido. El jornalerismo en el campo es muy duro, eso de vender tu fuerza de trabajo a cambio de un salario y que el trabajo sea el campo, yo digo, es muy difícil que esté bien pagado el alto nivel de trabajo, esfuerzo y riqueza que genera el campo, porque si son unos salarios muy altos los que habría que pagar, ¿no? Entonces, el campo es otro sector donde ha ocurrido esto, donde
donde siempre ha sido ocupado por las personas con menos capacidad de elección, ¿no? En la historia del pueblo gitano, que yo escribo en ese libro que antes hablaba Diana, vemos cómo a los gitanos el destino, a los gitanos y las gitanas el destino económico que se le imponía era el trabajo en el campo. Siempre el campo. Y la historia del pueblo gitano es la resistencia a ese mandato, ¿no? De ocupar estos sectores económicos. A día de hoy, el catálogo de difícil cobertura que periódicamente saca el gobierno, que son las únicas que pueden cubrir los emigrantes reglamentariamente, o sea, con permiso de residencia y trabajo, sigue siendo una de las profesiones que sí se puede desempeñar por mano de obra migrante porque es de difícil cobertura, que es el campo, claro. Entonces eran las mujeres rurales pobres las que lo cubrían principalmente, ahora son las mujeres migrantes. En Andalucía sigue habiendo una mano de obra autóctona, muy feminizada también en el campo, mucha más que en otros lugares. Cuanto más subimos hacia el norte, es más raro que alguien autóctono o autóctona trabaje en el campo a cambio de un salario, si no es tus olivos o tu tierra, por más humilde que sea, pero es tuya. En Andalucía todavía ocurre. Por eso María se siente tan identificada, entiendo yo, con estas mujeres migrantes, porque es la misma dinámica patriarcal, colonial y racista que el capitalismo necesita para que estos sectores esenciales estén cubiertos por la mano de obra que esté en una situación de mayor vulnerabilidad y por tanto sean capaces de currar mucho, trabajar mucho por muy poco, con una protesta sindical leve, protestando poco, ¿no? Entonces el capital va buscando estos cuerpos más vulnerables que portan una fuerza de trabajo más barata y ahí van encontrando primero a las mujeres pobres del campo andaluz y después a las mujeres migrantes. Yo creo que ese sentir de María habría que darle este hilo teórico y político. He hablado un montón, perdonadme. Nada, es un placer escucharte siempre, Pastora. Yo creo que igual unido con esto, igual Sole nos puede aportar desde esa perspectiva, desde esos estudios que tienen precisamente en esa alimentación globalizada y cómo tiene que ver directamente en este caso con la mano de obra barata proveniente de la migración, ¿no? Yo creo, Diana, que comentabas que cómo nos ha movido, cómo ha revuelto toda la lucha de la jornalera y el caso de Huelva, ¿por qué ha sido tan sonado el caso de Huelva? Creo que no solo es por lo que cuentan, sino porque quienes lo cuentan. Porque por primera vez asistimos a una lucha, a una denuncia pública que se hace en primera persona, friccionando precisamente ese mito del que hablábamos. El espacio hegemónico, asambleario o político también se reserva para un tipo o un canon ideal de persona que, por supuesto, no es la jornalera andaluza y muchísimo menos la jornalera migrante, entre otras cosas por el castigo que conlleva ser jornalera, migrante, temporera y hacer una denuncia pública que automáticamente te va a condenar a la pérdida de empleo y a otras muchas problemáticas graves y serias, como se vio en el caso que ocurrió en 2008 con la denuncia pública de este grupo de temporeras marroquí. Yo he tenido mucho contacto y tengo mucho contacto estrecho con el colectivo de jornaleras de Huelva Lucha, al igual que Pastora, y ellas mismas, una cuestión que hemos trabajado mucho y hemos problematizado mucho es esa falta de seguridad, que no es una cuestión de responsabilidad propia, como venimos diciendo, sino un calado de inferiorización cultural, no solamente por el espacio que se ocupa, por ser trabajadora del campo, sino por ser trabajadora del campo andaluza, de pueblo y ceceante además. Una de las portavoces, que muchas conoceréis, Ana Pinto, hemos problematizado y discutido mucho sobre la cuestión de cuando comenta me pongo nerviosa porque yo no sé hablar, yo no sé qué decir, yo no sé cómo contar, cuando precisamente el espejo que está transmitiendo es una revolución y una toma de conciencia tremenda, con un mensaje internacional que es el que están llevando, porque precisamente friccionan ese espacio mitificado y nos han dado una gran lección de lo necesario que es no solo contar, sino contar desde la hegemonía que te da ser el cuerpo que está sufriendo esos abusos. Pero claro, esta romantización de esta acción política
tiene inmersa una serie de castigos que hacen y dificultan que la lucha, la denuncia, la protesta o el espacio que es visible sea mucho menor que del que debiera. Entre otras cosas, lo primero y lo automático que va a ocurrir es la pérdida de un empleo que ya de por sí es precario, porque para que unos 5 o 6 pueblos, lo que se conoce como los pueblos freseros, se conviertan en los mayores exportadores a nivel mundial de fresa y mantengan y sostengan el consumo de fresa en todos los países del norte de Europa, no hay otra manera que apropiándose del recurso, el único recurso que se controla en Andalucía, que es la mano de obra, porque en Andalucía no se controla ni la semilla que se crea, genética que se crea en los laboratorios de California, ni la formación de las plantas que se hace en los viveros del norte, ni, como decía Pastora, el manipulado que se exporta, la materia prima exportada, con lo que la plusvalía queda fuera. En Andalucía lo que se consume son los recursos naturales y el acaparamiento y la explotación tanto de la tierra como de la mano de obra. Entonces, es una cuestión altamente compleja de tratar, donde creo que los movimientos feministas, gracias a la posibilidad que han tenido estas compañeras de empezar bueno, pues a hacernos girar la mirada a otro espacio donde, como decía María Montávez, lo urbano parece que ahí se cuece todo, ¿no? Y no, estamos habitando un territorio que de forma histórica acarrea unas condiciones de precariedad que en el siglo XXI deberían de estar pues más que obsoletas, pero sin embargo no lo están. Trabajando con compañeras y con compañeras veteranas que han dedicado su vida a este propio cultivo, en este caso que estamos hablando, el cultivo del fruto rojo, comentaban que su salario en 30 años apenas ha subido en 10 euros, con lo que la vida se ha encarecido, su salario, sin embargo, sigue siendo el mismo. Y como ellas bien comentan, las condiciones en muchos casos hace 30 años eran mejores que las condiciones de hoy, donde un capitalismo extremo, salvaje y consumista, lo único que prioriza y que ha priorizado en una pandemia mundial ha sido que los niveles de producción no caigan de la media. De hecho, no han caído en plena crisis mundial durante el COVID-19 y no esa inversión en tecnología y ese abismo de aumentar cada vez más los niveles de producción no han ido en paralelo con una reforma de las condiciones laborales, de las condiciones sociovitales y de la dignidad de las personas que lo hacen posible. Y, como bien decía Pastori, en un sector altamente feminizado que se puede extrapolar a otros territorios como es el territorio vecino de Almería y las mujeres que trabajan en el manipulado. Por eso tenemos que evadir esa visión paternalista y entender que si estas luchas nos resuenan porque por primera vez estamos dando espacio a cuerpos, voces, acentos, entidades y personas de territorios geográficos que en el imaginario colectivo no conforman esa idea de empoderamiento, visibilidad, ocupación del lugar público, etcétera, pero que sin embargo no solamente es que existan, sino que son las que nos sostienen. Es que ricasco, Sole. Tenemos un par de preguntas y ambas compañeras, Bego Zavala y Agurtza, empiezan precisamente hablando de lo emocionante que ha sido escucharos. Y Bego en este caso pregunta, me gustaría saber si podéis decirme algo sobre cómo os situáis a todos los niveles en el binomio mujer andaluza, mujer gitana, cómo trabajáis el antigitanismo, también desde la propia tierra andaluza. Y lo hilo con la segunda pregunta y así intentamos que cada una participe de una manera breve, porque como sabéis a las 11:30 cerramos. Y la compañera Gurcha nos dice, ¿cómo se podría luchar contra la corrupción en toda Andalucía, especialmente en los pueblos desde el feminismo andaluz? Buena pregunta, pedazo de pregunta. Adelante, cuando queráis. Si queréis, igual empezamos por María y Virginia y así. Bueno, yo creo que a la primera pregunta sobre
¿Cómo luchamos contra el antigitanismo? Seguramente Pastoriz tendrá mucho más que añadir a todo esto porque ha escrito un libro sobre ello precisamente. Pero bueno, un poco también hilándolo con la pregunta que hacía ahí antes sobre las jornaleras marroquíes, sobre las jornaleras migrantes que vienen al campo andaluz a trabajar, creo que es interesante, ¿no?, anunciar o recalcar, ¿no?, que la lógica opresiva, ¿no?, que muchas veces denunciamos que sufrimos nosotras las andaluzas pues como yo, ¿no?, pues más blancas, más de ciudad y tal, son lógicas que muchas veces también nosotras reproducimos sobre mujeres más racializadas, sobre mujeres migrantes, ¿no?, que pues muchas veces por eso denunciamos un feminismo andaluz, pues bueno, muy no laxo, ¿no?, pero sí, pues eso, donde recalcamos la violencia, donde recalcamos la españolidad, la imagen de la mujer andaluza, pero es que si miramos un poco más allá y si somos sinceras, veremos que la diversidad de cuerpos que habitan Andalucía hacen que todas esas opresiones se acrecenten dentro de nuestro propio territorio, precisamente con mujeres racializadas como son las mujeres gitanas andaluzas, que de hecho desde mujer andaluza siempre lo digo, me da mucho coraje porque sí es difícil encontrar mujeres andaluzas que han sobrevivido al paso de la historia. Cuando intentas buscar mujeres andaluzas gitanas, realmente hay un silencio, hay un borrado brutal de todas las luchas y de todas las resistencias que las mujeres gitanas han llevado a cabo en esta tierra, ¿no? Y te das cuenta de que si tú denuncias, ¿no?, una serie de invisibilizaciones dentro de tu territorio, se están produciendo otras muchísimo más copiosas y muchísimo más graves, ¿no? Como son en este caso pues las mujeres gitanas y como no, las mujeres jornaleras migrantes, ¿no? Pero bueno, sí que creo que algo positivo es que creo que desde el feminismo andaluz, en ciertos aspectos, eso es una cosa que se está también denunciando y que se está poniendo mucho en valor, porque bueno, precisamente en esta mesa creo que ninguna somos ajena a la realidad que ha ocurrido o que ocurre en Huelva, que todas en algún momento, en algún punto hemos estado allí presentes o hemos estado fuera de nuestro territorio denunciando lo que está ocurriendo en Huelva y que bueno, Andalucía, a pesar de estar dentro de lo que se considera Occidente, geográficamente sí que creo que se nos hace especialmente sensible otras opresiones u otras realidades porque de hecho las sufrimos cuando salimos fuera. Y bueno, ¿cómo desde el feminismo andaluz podemos luchar contra la corrupción? Yo creo que bueno, que en ello estamos un poco, pero para eso primero creo que tenemos que revalorizar lo que somos y dentro de ello darnos valor, porque muchas veces cuando vienen y nos quitan un poco lo que somos, esas expropiaciones de las que muchas veces hablamos, primero tenemos que darnos cuenta de que lo que tenemos lo tenemos porque lo merecemos, porque es nuestro y porque forma parte de nuestra soberanía. Y una vez hecho eso, entonces cuando podremos ver con claridad lo que nos están quitando y cómo nos están quitando, ¿no? La corrupción que sufrimos en Andalucía, pues bueno, no creo yo que sea muy diferente a la que se sufre en otras partes del Estado español. Y pues bueno, el feminismo aquí se organizará de la misma manera que se está organizando en otras partes del Estado español, contra la corrupción y contra todas esas opresiones, ¿no? Yo creo que en ello estamos, pero bueno, hay muchas realidades ahí que tenemos que tocar y que en ello estamos. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más porque ya creo que nos quedan 20 minutillos y es interesante también escuchar al resto de compas, así que ahora hable María y que ella exponga su posición. Muchas gracias. Bueno, yo quería deciros que esto lo explicaba yo el otro día en Granada, en otra charla que hubo. Yo estoy hablando en charlas pues eso, desde hace 3 años o cosas así, pero yo lo explicaba, yo vengo de otro movimiento y de otra dinámica. Las charlas están muy bien, nos hacen conocernos, hacen conocer lo que está ocurriendo en otros territorios y demás, pero hay que seguir pensando que la lucha está en la calle. Es decir, tenemos que
entender que los derechos, las conquistas sociales no se han hecho pues eso en charlas y demás, se han hecho en la calle. Entonces está muy bien, pero hay que tomar conciencia de que hay que tomar otra vez las calles. O sea, no podemos estar permanentemente hablando de lo que nos está pasando si no lo extrapolamos a la lucha en la calle. Porque si no es así, poco vamos a conseguir. Creo que tenemos muy claro lo que nos está pasando, creo que tenemos muy claro cuáles son los objetivos y como todo eso lo ponemos en común cada día con estas charlas y otras, pues lo que hay que hacer es lo que se plantea es la calle. Y quiero decir también que yo he hablado antes de la diferencia entre las zonas rurales y las ciudades, y sería hora de que actos y demás protestas se empezaran a realizar, pues eso, desde los pueblos que estamos sufriendo todas estas situaciones. Hay que llevar y hacer visible la situación y que las mujeres tomemos conciencia de cuál es nuestra situación y cómo nosotras podemos empoderarnos para poder luchar contra la desigualdad que está existiendo, porque fijaros bien, cuando se organiza un 8M o un 25N o cualquier gran acto, se suele hacer en las ciudades y entonces en los pueblos las mujeres nos ocupamos de los hijos, nos ocupamos de los padres, nos ocupamos de la gente dependiente, del trabajo. Entonces es muy complicado sacar a las mujeres de las zonas rurales, que las mujeres vean otras cosas, ¿no? Yo os contaba antes que con Cerro Libertad encontré pues eso, la libertad que yo siempre había soñado y me di cuenta que después de mi pueblo había vida, había otro mundo, ¿no? Entonces, lo mismo que yo lo descubrí y que vi que había muchas cosas por hacer y pues quiero que a las compas, a las compañeras que están en los pueblos, pues también les llegue todo esto que estamos haciendo y sería importante pues grandes acontecimientos, hacerlo en los pueblos y que las mujeres tuvieran la oportunidad de saber que hay vida después de los pueblos y que hay esperanza sobre todo para las generaciones que vienen detrás, ¿no? Porque las mujeres de los pueblos cuando estudian, se forman y demás, se van fuera, porque aquí en los pueblos no hay vida para eso. Entonces siempre quedamos las mismas, ¿no? Y es muy complicado abrir ese abanico de posibilidades y que las compañeras, que las mujeres de las zonas rurales sepamos que hay futuro y que hay esperanza. Muchísimas gracias, María. Si quieres, Pastori, como gitana mestiza, contestar a la pregunta de la compañera. Sí, bueno, el cómo, bueno, ese hilo que hay entre el antigitanismo y entre el racismo antigitano, la andaluzofobia que venimos aquí hablando y demás, yo creo que sí, que también hay que hacer un esfuerzo por entender qué hay detrás. Realmente, en el imaginario colectivo, muchas de las dinámicas que han ocurrido con Andalucía han ocurrido con el pueblo gitano. Esa esquizofrenia de a la vez alabar determinados rasgos identitarios, sobre todo muy ligados a la expresión artística que se le puede hacer al pueblo gitano, a la vez que una persecución histórica a otras formas de vida que tenían más que ver con la autonomía económica o la autogestión o la cooperación, que esas nos gustaban, ¿no? Gustaban unos rasgos identitarios, como digo, que es la manifestación artística, y otros no, por eso decía esa esquizofrenia, porque a la vez la historia de persecución del pueblo gitano es una historia de persecución a la vez que de apropiación de algunos rasgos culturales, de expresión artística que sí eran aplaudidos, digamos, ¿no? De alguna manera o imitados. Creo que esa dinámica también ocurrió en gran parte con el pueblo andaluz, ¿no? Creo que también Soler lo decía al principio. Todo el contexto social y económico es borrado y hay algunos rasgos
muy estereotipado además de la expresión artística, que sí de alguna manera es puesto en valor, pero con la idea de la mercantilización, ¿no? Cuando hablamos de la apropiación cultural es un poco esta dinámica. Creo que esa dinámica se ha dado tanto en el pueblo gitano como en el pueblo andaluz, y es muy estrecha la línea porque sería muy difícil de la teoría separar una cosa u otra, ¿no? Porque la muñequita de flamenca y el olé es gitana, pero a la vez representativa de Andalucía. Pero es que además hay una tercera perversidad, que esos mismos estereotipos, arquetipos, termina siendo representativa de lo español de cara al extranjero, ¿no? España es una muñeca vestida de gitana y el olé, ¿no? La expresión de olé. Entonces, ese hilo es muy difícil de deshacer entre los gitanos y el andaluz. Ahora bien, lo que sí es cierto, que con esto no quiero decir que la cuestión gitana no tenga una especial situación de vulnerabilidad y de desigualdad, que esté situado en un escalón más abajo de esa pirámide que hablaba antes, aún dentro de Andalucía, ¿no? Sería un error decir que los andaluces y los gitanos es lo mismo y que se vive desde la misma opresión, no es real. Cuando se atraviesa una línea más de esa intersección donde lo étnico también es una trama más, un escalón más de dificultad para el acceso a la vida digna, pues la cuestión se dificulta más. Es decir, ser mujer andaluza de clase obrera o pobre es difícil, ser mujer andaluza de clase obrera o pobre siendo gitana es un escalón más alejado del ideal y por tanto de mayor dificultad para el acceso a la vida digna. Estas cuestiones, bueno, pues supongo que en Euskal Herria también he estado teniendo este debate dentro del feminismo entre lo migrante y lo autóctono, ¿no? Cómo se vive lo autóctono como algo contrahegemónico en el caso de Euskal Herria, pero a la vez el feminismo que se enuncia de las mujeres migrantes o racializadas que habitan el territorio pone eso en debate, ¿no? Yo creo que esto hay que tener mucho diálogo, mucha capacidad de escucha para afrontarlo, ¿no? Porque efectivamente un feminismo andaluz podría ser un feminismo antigitano si estas cuestiones no se tuvieran en cuenta, ¿no? No por ser un feminismo andaluz se borrarían estas cuestiones, ¿no? Y muchas veces cuando la realidad a personas que nos sentimos en un lugar vulnerable o de opresión, alguien se enuncia de un lugar de más opresión que tú misma y además te señala a ti como parte de esas dinámicas de opresión que le ocurre a otras personas, normalmente nuestra primera reacción es de rechazo, de no querer escuchar o de negar o de mentir, decir que eso es mentira, ¿no? De quitarle credibilidad a esos discursos que posiblemente pudiera pasar entre una mujer andaluza y una mujer gitana andaluza, o entre una mujer vasca blanca y una mujer vasca racializada, ¿no? Yo creo que ante eso hay que tener, desde el lado que se vive un poquito menos mal, desde del escalón que se está un poco más cómodo, hay que tener una capacidad de escucha, de diálogo y de entendimiento mutuo, ¿no? Porque efectivamente la interseccionalidad va de esto, ¿no? De cómo se encarna de diferentes maneras los dolores en los cuerpos dependiendo de cómo te atraviesa la etnicidad, el territorio, el género, y que posiblemente por muy mal que nos sintamos algunas siempre va a ir, ¿no? Siempre es peor no tener papeles que sí tener papeles. Y estas cuestiones no pueden hacer lo tenemos que abordar de manera que no sea un cisma dentro de los movimientos, sino que tenga una capacidad sumatoria, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, en el feminismo andaluz es un reto frente a las mujeres gitanas andaluzas, y en otros feminismos pues también son otros retos frente a las mujeres racializadas o migradas, pero yo creo que estamos en ello. O sea, toda la gente que está aquí un sábado por la mañana a las 9:30 conectada, está pensando estas cosas, está teniendo la generosidad política de ponerse en la piel de otras, ¿no? Y de articular estos diálogos. El libro de María Rodó Zárate, el de interseccionalidad, ya lo habla muy bien esto, la herida interseccional, ¿no? Y de cómo nos sentimos cuando nos apelan de un lugar de mayor opresión del que nosotras estamos situadas y nos señalan, bueno, pues nuestro, entre comillas, privilegio, ¿no? A mí me parece que hay que abordarlo desde ahí, este debate entre lo andaluz y los gitanos. Fantástico, Pastori. Sole, pues igual 3 minutitos o así, si te parece aportar algo al respecto, fantástico. Bueno, yo creo que las compañeras han hecho una fotografía bastante práctica y un planteamiento, bueno, pues bastante sincero y real, ¿no? De la propuesta y el trabajo que dan. Yo simplemente me gustaría aportar, cuando se habla de esta idea de corrupción, del feminismo andaluz, creo que
es muy importante, sobre todo para, en mi caso, ¿no? Que soy mujer de pueblo y ceceante, aunque estar fuera me ha transformado el acento, pero el acento es algo que a mí me ha marcado mucho porque vengo de una localidad donde se cecea y se jejea, y eso ha hecho que mi nombre fuese siempre una fiesta. Yo no era Sole, yo era las Dole, ole, ole, y siempre el chascarrillo y bueno, y la persona de la que se burlaban frente a personas o mujeres o compañeras de otros territorios. Creo que luchar contra la corrupción también es, en los pueblos en este caso, es enunciarse desde el pueblo sin sentir vergüenza, sin esconderlo. Yo he dado clases en universidades andaluzas a clases de 30 personas, donde el primer día hemos hecho una presentación y una de las preguntas era ¿de dónde eres? Y cuando terminábamos la presentación teníamos que volver a hacer la dinámica de nuevo porque todo el mundo era de Granada, de Sevilla, de Córdoba, y yo preguntaba, ¿no hay nadie que sea de los pueblos? Y las respuestas eran sí, pero es que en mi pueblo no hay nada, es que mi pueblo no lo va a conocer porque es muy pequeño, mi pueblo no sale ni en el mapa. Y eso no es casual, volvemos a lo mismo, es causal. Dentro del imaginario colectivo de la inferiorización cultural y material y simbólica que significa ser andaluza, ser andaluza de pueblo y ceceante, ser andaluza de pueblo, gitana, racializada o de familia migrante, pues como bien decía Pastora, va añadiendo un escalón más a esa cadena del desprestigio. Y en este caso yo me he encontrado haciendo rutas profesionales sobre el patrimonio histórico de mi ciudad, en este caso Córdoba, y al finalizar la representación me han felicitado por no ocultar el acento y por haberlo hecho en andaluz y ceceando. Y seguramente a otra persona que tuviese un acento más castellanizado nunca se hubiesen atrevido a decirle, oye, enhorabuena por hacerlo en un perfecto castellano, ¿no? Y todas estas cuestiones tienen que ver con la necesidad, y por eso hablo del feminismo andaluz como oráculo, de apoderarnos de ese territorio que parece una frase un poco que no encajaría, ¿no? Apoderarse del territorio no sería necesario porque ya es nuestro, porque es lo que nos da vida y nosotras aportamos vida a él. Pero en Andalucía sigue siendo una urgente necesidad situarnos desde ahí y no solamente situarnos desde, sino situarnos como somos, ¿no? Que en nuestros espacios de trabajo, sean donde sean, hablar de la misma forma que habla la persona que nos vende el pan en nuestros barrios no sea un problema como sigue siendo hoy día, porque eso también es corrupción, porque eso también es corromper las identidades, los afectos, los sentimientos y todo ese bagaje ancestral y cultural que nos compone y del que muchas veces nos vemos obligadas a renunciar. Bueno, es tremendo, es maravilloso todo lo que hemos compartido. Yo creo que hemos sacado muchísimas cuestiones y me voy a quedar con una cuestión que ha planteado María y es precisamente todo esto que hemos teorizado, cómo lo trasladamos a la calle, ¿no? Cómo llevamos todas estas luchas que hemos planteado a nivel discursivo, cómo las materializamos. Ahí está el gran reto. Por lo pronto, saber que desde Euskal Herria estamos con Andalucía, estamos con vosotras, mujeres valientes, feministas, que estáis siendo un verdadero referente de lucha para nosotras, que nos seguiremos encontrando porque este camino es un camino de redes, de tejer alianzas, y esto es lo que nos da fuerza, esa unión. Y espacios como este, esperemos que la próxima vez en persona, para abrazarnos, para escucharnos de otra manera, sigamos teniendo la posibilidad. Y desde luego un fuerte abrazo desde la distancia y todo nuestro agradecimiento por esa gran labor del día a día. Yo me he sentido identificada en muchas ocasiones como hija de migrantes, como migrante, hija de migrantes también, de una madre que ha sido trabajadora del hogar, con muchas luchas y me he sentido realmente identificada y esto es bonito cuando lo sientes dentro, cuando lo sientes en la piel, cuando empatizas, y creo que es súper importante sentirlo para poder trasladarlo, ¿no? Esto es importante, el afecto y la emoción a la vez que podamos compartir todos estos conocimientos. Tenemos unos
poquitines minutines para nada, por si queréis así un saludo muy cortito, porque va a cerrar la sala cuanto antes. Eskerrik asko, y eskerrik asko a todas las que nos habéis escuchado en el día de hoy. Bueno, nada más que yo también, muchísimas gracias, verdaderamente ha sido emocionante y sobre todo muchísimas gracias a toda esa gente que he visto que el número prácticamente se ha mantenido estable, el esfuerzo que es para muchas de nosotras con nuestros compromisos profesionales, militantes, políticos, familiares, conectarnos un sábado en este horario, pero para mí ese gesto, ¿no? El gesto de que hay aquí más de 30 personas pensando en estas cosas, acompañándonos y haciendo esta reflexión, ya para mí es político y emancipador, y desde luego confío que en esos pasos que estamos dando en la calle, ¿no? Y que estamos llevando esto a las prácticas, si tenemos esta capacidad de reflexión colectiva, de poner las cabecitas y los cuerpos a sentir y pensar en común, como hemos hecho aquí hoy, sin lugar a dudas estaremos acertando mucho más en cualquier acción política que podamos hacer en la vida práctica. Muchas gracias de verdad. Gracias de corazón, seguimos aprendiendo y nada, un besito. Yo lo mismo, muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de participar con vosotras, y sobre todo a mis compas Pastor y Sole, Virginia, que sepáis que sin vosotras yo no hubiera estado hoy aquí, y que vosotras habéis sido las que me habéis dado la fuerza para poder hacer lo que estoy haciendo. Nunca tendré con qué agradeceros todo esto. Gracias. Pues nada, yo también me despido, que lo he dicho ya por mis compañeras, que muchísimas gracias por contar con nosotras, que seguimos viéndonos en las calles, que seguimos viéndonos donde nos puedan y nos dejen vernos las caras, y que muchísimas ganas de abrazaros ya a mis compañeras, y nada, que muchas gracias, que nos vemos pronto, que ahí estamos, que seguimos la lucha. Nos dan las gracias desde el chat también, tanto las compañeras que han escuchado como Joseba, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko Mayalen, a las personas que habéis estado ahí detrás, ¿no? Que estas cosas siempre tienen un trabajo atrás. Esto es lo que se ve, pero lo que no se ve es fundamental para que todo funcione. Eskerrik asko a todo el mundo.